Amigos de Central FM, ¿cómo están? Soy Ricardo Sánchez Riancho, ya listo para platicar con ustedes de lo mejor del mundo de las publicaciones y los libros. Y el día de hoy hicimos una selección de un título que yo sé muchos han estado esperando. ¿Por qué? Porque esta autora el año pasado nos regaló un libro maravilloso llamado Temporada de Huracanes. De hecho, estuvo en la lista de los 10 mejores títulos aquí en Central FM. Nos encantó a todos. Muchas personas nos preguntaron qué más iba a haber. Bueno, por fin ha llegado, la espera se detuvo. Tenemos ahora con nosotros en la línea a Fernanda Melchor, que nos va a platicar de Paradise, su más reciente novela publicada por Literatura Random House. Fernanda, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Es un verdadero placer. Qué gusto. No, muchísimas gracias a ti por darte el tiempo, por venir a platicar con nuestra audiencia, que está todo el mundo fascinado con este libro. Platícanos un poco más de Paradise, porque está nuevamente ubicado en Veracruz, que es de donde tú naciste, y nos da un sabor y una pintura de la sociedad mexicana con todo lo bueno, todo lo malo, los matices, lo que hay por detrás del machismo que vivimos en el país. Platícanos un pequeño resumen para antojar a todos, por favor. Sí, bueno, Paradise es una historia que ocurre en un fraccionamiento de lujo, en Boca del Río. Yo justamente soy de Veracruz, y en este fraccionamiento de lujo hay un muchacho que se llama Franco Andrade. Es un muchacho que tiene todos los privilegios, que lo ha tenido todo, que en un país tan racista y clasista como México es rubio, de ojos azules, y sin embargo, bueno, Franco Andrade es rechazado por su sociedad, ¿no? Es un muchacho un poco perturbado y se ha obsesionado completamente, se ha enamorado totalmente de su vecina, una mujer que se llama Marianne. Y bueno, ayudado por el otro personaje que se llama Polo, a través de quien conocemos la historia, con Polo va a establecer una especie de relación extraña, una suerte de amistad muy peculiar, ¿no? Polo es el jardinero de la urbanización, él no vive en Paradise, él vive en el pueblo de enfrente del río que se llama Progreso, y es un pueblo que ha sido completamente invadido por el crimen organizado, por el narco. Entonces, tanto Polo como Franco son jóvenes, adolescentes, algo perturbados, frustrados, rencorosos, y que de alguna forma hacen una especie de alianza que, bueno, va a desembocar en una violencia tremenda. En sí es una historia que está narrada desde una perspectiva paradójicamente, uno podría pensar completamente masculina. Los personajes son hombres, el narrador también, que todo el tiempo está juzgando y que tiene una mirada muy dura hacia los personajes, pareciera ser un hombre, no lo sé, porque eso tampoco no lo describes tal cual. De alguna forma estás exhibiendo la misoginia con la que también convivimos en la sociedad, y paradójicamente coloca por detrás a la mujer en lugares de posiciones de poder, que si un lector es ingenuo a la primera lectura, quizá lo pueda perder de vista. Me parece que es un tema que también quieres destacar, ¿cierto? Sí, me encanta la lectura que has hecho, querido, porque efectivamente es parte de un programa que he hecho en mis novelas, ¿no? Me interesa muchísimo la violencia, me interesa saber las diferentes, como el variado abanico de violencias que ocurren en nuestro país contra las mujeres y también contra los hombres, ¿no? O sea, en esta novela yo quería abordar cómo el deseo muy fácilmente se puede convertir en obsesión. Y quería como abordar acerca también, como que la forma en que naturalizamos la misoginia y el machismo en nuestras sociedades. O sea, en los personajes de Polo y Franco ustedes van a encontrar a jóvenes que realmente se expresan como se expresa muchísima gente en nuestro país, ¿no? Hombres e incluso mujeres, ¿no? Respecto de otras mujeres. Entonces yo lo que quería poner era poner esa misoginia ahí, ¿no? Mostrarla, exhibirla y al mismo tiempo construir un discurso, ¿no? Que evidenciara justamente la responsabilidad de estas personas en la violencia, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, a Franco, ¿no? Que es un muchacho, híjoles, pues, con una caracterización un poco patológica, ¿no? O sea, él siente deseo por esta mujer y está dispuesto a pasar por encima de quien sea, ¿no? Para poseerla. Para él, la señora Mariana es un objeto. Es carne, ¿no? Y en cambio para Polo, que podríamos decir que es un poco menos patológico, ¿no? De todos modos, para él, las relaciones con las mujeres están siempre envueltas en el poder y en la dominación, ¿no? O sea, para él, la forma de ser hombre es dominar a las mujeres de su vida. Pero como de hecho las mujeres en su vida lo dominan a él se siente atrapado, desesperado, ¿no? Entonces,
es difícil, ¿no? Fue todo un reto construir esta historia vinculada desde un discurso misógino, por supuesto, y machista, pero al mismo tiempo exhibiendo la cobardía, las mentiras, ¿no? Que el personaje de Polo se cuenta, ¿no? La novela empieza diciendo todo fue culpa del gordo, ¿no? Constantemente el personaje de Polo está culpando a todo el mundo menos a él. Y creo que ese es un tipo de violencia que, más allá de la violencia directa y cruda del crimen organizado, por ejemplo, o del feminicidio como tal, ¿no? Este tipo de violencia también soterrada, un poco hipócrita, también creo que es algo que ocurre todos los días en nuestra sociedad. Claro, y déjame decirte que de alguna forma creo que, bueno, tanto a ti como a todo nuestro auditorio, que de alguna forma estás retomando temas que ahorita están muy en boga, me atrevo a decir, pero a la vez es muy inteligente la forma en la que se abordan, porque no es directo. Tú bien lo dijiste ahorita, hemos estado hablando mucho de temas que tienen que ver con violencia a la mujer porque es importante crear conciencia de ese tema, ¿no? Es muy importante crear conciencia de los temas de violencia que vivimos en México, el narcotráfico que durante las últimas décadas también nos ha marcado como nación, las diferencias sociales, pero todo parece simplificarse, sobre todo al inicio de la historia, en personajes ingenuos, porque al final del día son ingenuos en su forma de concebir el mundo y quizá también esa falta de información, esa falta de pertenecer a una sociedad, los llevan a cometer actos muy fuertes que por supuesto no vamos a platicarles porque el punto es que lean la novela y que quieran ver qué es lo que ocurre, pero sí es un cambio radical el que tienes hacia el final de la narración y que también lo tomes a una región hacia Veracruz, porque usualmente vemos estas narraciones que se vinculan también al narcotráfico, que ojo, en ningún momento se habla tal cual de ese narcotráfico. Creo que eso también es interesante, es violencia y es un crimen organizado, pero no estás tampoco colocándolo en el primer plano, es parte de un contexto que nos envuelve a todos y creo que desde ahí también es muy interesante porque nadie se salva. Ya estás en un residencial de muy alta gama o estás en un pueblo muy sencillo y más cerca de la pobreza, son situaciones que nos atañen a todos. Claro, y que ocurren en cualquier parte de nuestro país, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que dices, porque al mismo tiempo, sí, otra vez, sigo hablando de Veracruz. Bueno, soy de allá, llevo ya 8 años viviendo en Puebla, pero bueno, de todos modos me interesa muchísimo seguir hablando de lo que viví en Veracruz y de lo que se sigue viviendo, desafortunadamente, en mi estado natal. Pero al mismo tiempo también considero que es como la novela menos veracruzana, en el sentido, bueno, los paisajes de Boca del Río están ahí, por supuesto el habla de sus personajes, pero al mismo tiempo, sí, hay una negativa, por ejemplo, mía de referirme directamente a cárteles, a nombres, ¿no? A grupos concretos. ¿Por qué? Porque en realidad en la novela ni siquiera se menciona nunca el tráfico de drogas como tal, porque para mí la presencia de aquellos, ¿no? de estas personas, de estos grupos delictivos, podría ser cualquiera, ¿sabes? O sea, podríamos cambiar los nombres y seguirían siendo lo mismo, ¿no? Siguen siendo estas fuerzas que llegan, invaden y que dominan la vida de las personas, a veces sin que las personas lo quieran, ¿no? Y esto pasa en Veracruz, pasa en Michoacán, pasa en Guerrero, pasa en Coahuila, pasa incluso en la Ciudad de México, ¿no? O sea, pasa en todas partes. Y también esos fraccionamientos de lujo, esta especie de guetos, digo, están apareciendo por todas partes, ¿no? Y en todas las clases sociales. Eso me asombra mucho aquí en Puebla, por ejemplo, que no necesariamente son, como tú bien dices, fraccionamientos de alta gama. Muchas veces también fraccionamientos de clase media construyen estas bardas altísimas, les ponen alambre de púa, cámaras, y es un intento de las personas por mantener la violencia fuera. Pero yo lo que quise demostrar en Paradise es qué pasaría si la violencia no es algo que está directamente relacionada con la pobreza, con la marginación, si no es una posibilidad que existe en el corazón de todos los seres humanos. Y en el seno de Paradise, en el corazón de este fraccionamiento de lujo, está el mal, ¿no? En la violencia, la posibilidad de la violencia en el personaje de Franco Andrade. Por supuesto, está presente en todas partes, nos atañe a todos. En verdad es fascinante el universo que has creado aquí, que has continuado con tu narrativa. Muchísimas gracias por darte el tiempo, por venir a convencerlo. Tristemente se nos está acabando el tiempo, la verdad es que podemos platicar durante un muy buen rato de esto, pero creo que es suficiente para que todas las personas que nos están escuchando y viendo se puedan antojar un poco, busquen la novela, les va a gustar mucho. En verdad, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos hoy, Fernanda. No, ha sido un placer de verdad. Espero que nos veamos pronto y sigamos conversando. Gracias, Ricardo.
Claro que sí. Pues ahí lo tienen. Paradise de Fernanda Melchor. Está publicado por Literatura Random House. Búsquelo. Hay ediciones ebook, hay versiones impresas. Es un excelente material. Les va a encantar.